Hola chiques, bienvenidos a una nueva clase de dibujo 1. En esta clase vamos a trabajar con la proyección de las elipses a 1 y 2 puntos de fuga a partir de 2 trabajos. Como siempre, les adjuntamos un apunte sobre el tema con un paso a paso de cada uno de los ejercicios que vamos a ver en este video. Vamos a empezar. A partir de observar los datos que tenemos para hacer esta lámina, podemos ver que lo que tenemos que construir básicamente es un cilindro. Esto lo podemos interpretar a partir de mirar la planta, donde vemos que hay un círculo y que la vista frontal es un prisma. También tenemos los datos que marcan la posición del observador con respecto al objeto. Tenemos la altura del observador, que son 4 módulos, y la distancia, que son 6 módulos, además del tamaño de módulo que nos va a dar la modulación. El primer paso para hacer este ejercicio es armar la planta fugada. Esto ya lo hicimos en los 2 ejercicios anteriores. Igual vamos a hacer un punteo rápido para recordárselos. Lo primero que van a hacer es marcar la línea de tierra. Una vez que tienen la línea de tierra, van a colocar la planta rebatida. En el caso de este objeto, como es un objeto simétrico, la planta va a quedar exactamente igual. Una vez que colocaron la planta, lo que van a hacer es elevar verticalmente la línea de altura, desde el punto 0 hacia arriba, y la van a modular cada 2 centímetros. A los 4 módulos vamos a trazar la línea de horizonte, como lo indican los datos, en la altura del observador. Una vez trazada la línea de horizonte, vamos a modularla cada 2 centímetros. Una vez que la tenemos modulada, vamos a trazar el punto de fuga. Para ello vamos a ubicar el punto de vista del observador, que es un dato que tenemos en la planta, y lo vamos a proyectar verticalmente hacia el punto de fuga. En el caso de este ejemplo, el punto de vista del observador está a 2 módulos. Por lo tanto, vamos a contar 2 módulos sobre la línea de horizonte y vamos a trazar una vertical que será el punto de fuga. A partir del punto de fuga hacia la derecha, vamos a obtener la distancia. La distancia en este ejemplo son 6 módulos. Por lo tanto, a partir del punto de fuga, vamos a medir 6 módulos hacia la derecha. Una vez que tenemos la distancia, vamos a trazar una diagonal desde el punto 0 hasta el punto D de distancia. Una vez que tenemos la diagonal de distancia trazada, vamos a tomar los módulos de la planta sobre la línea de tierra y los vamos a proyectar hacia el punto de fuga. Donde cada una de estas proyecciones corta con la distancia, nos va a dar un punto que tendremos que trazar una línea paralela para marcar la profundidad. Una vez que llegamos a esta instancia, ya tenemos nuestra planta fugada construida. Vamos a empezar a construir la elipse. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra planta rebatida, trazar las diagonales sobre el círculo para poder obtener los puntos que vamos a fugar. Una vez que obtenemos esos puntos, los vamos a proyectar verticalmente hacia la línea de tierra. Una vez que llegan a la línea de tierra, los vamos a proyectar hacia el punto de fuga. Una vez que cortan la diagonal, vamos a marcar los puntos. Vamos a marcar la otra diagonal y vamos a establecer los 4 puntos diagonales y los 4 puntos ortogonales. Y ahí están los 8 puntos por donde va a pasar la circunferencia. Una vez que tienen marcados los 8 puntos, trazan la elipse. Y acá tenemos la elipse perspectivada en planta. Ahora tenemos que construir el plano de arriba para poder trazar la elipse de arriba. Para trazar el plano de arriba de la elipse, primero necesitamos saber la altura. Por lo tanto, vamos a ir a los datos y nos vamos a fijar en la vista frontal que el objeto mide 2 módulos de altura. Vamos a ir a la línea de altura, que es nuestra línea vertical, y vamos a contar 2 módulos desde la línea de tierra. Y vamos a proyectar
el punto desde la línea de altura hacia el punto de fuga. Nosotros ahora sabemos que hay dos módulos aquí, dos módulos acá, dos módulos acá, dos módulos acá y dos módulos acá. Pero nosotros necesitamos tener dos módulos en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar horizontalmente el punto. Vamos a ir de este punto a este punto y de acá verticalmente subo hasta cruzar la línea de altura que tracé en el paso anterior. Una vez hecho eso, proyectamos horizontalmente hacia adentro de la planta. Entonces este punto hizo este camino. Una vez que yo hice eso, puedo elevar cada uno de los vértices hasta que coincida con la línea que acabo de proyectar. Esta altura va de la planta hacia acá arriba, esta altura y esta altura. Los dos vértices de adelante con la línea que acabamos de trazar que corresponde al plano de adelante. Y ahora voy a tomar el punto de atrás y voy a hacer lo mismo que hice con el de adelante. Lo voy a llevar hacia el lateral de la planta, lo voy a elevar verticalmente hasta que toque la línea de altura y lo voy a proyectar horizontalmente sobre la planta. Y voy a elevar las dos verticales que corresponden al plano de atrás. Esto lo que me va a dar es el plano que va a contener al cilindro. Ahora voy a elevar este punto y este punto para obtener las líneas medias. Una vez que tenemos trazado el plano de arriba con sus diagonales y sus ortogonales ya marcadas, vamos a proyectar los puntos de la elipse desde la planta hacia el plano de arriba, con líneas verticales. Traten de trabajar lo más en escuadra posible para que la forma no les quede toda chueca. Los puntos de las diagonales de adelante con las diagonales de adelante del plano de arriba, los puntos ortogonales con los puntos ortogonales y los puntos de las diagonales de atrás con las diagonales de atrás. Una vez que tenemos trazados los puntos en el plano de arriba, vamos a construir la elipse. Para obtener el cilindro vamos a unir el plano de abajo con el plano de arriba a partir de líneas verticales, una de cada lado, en los puntos más externos de la elipse. Y ahí tienen resuelto el primer ejercicio de esta clase, que es el cilindro vertical a un punto de fuga. A partir de la lectura de los datos de esta lámina, vamos a poder saber que lo que vamos a construir en este ejercicio es un cilindro. Acá tenemos una planta que tiene un círculo perfecto, con el observador en un ángulo, y tenemos una vista frontal que es un cubo de 2 módulos por 2 módulos. Por lo tanto, uno puede interpretar que lo que tenemos que construir es un cilindro. Además tenemos los datos, que es el tamaño de módulo, la altura del observador, la distancia y la angulación, que en este caso es simétrica, de 45-45. Primero tienen que armar la planta rebatida. Este proceso es similar al que vimos en el ejercicio de la clase pasada, pero vamos a hacer un punteo rápido para que recuerden cómo se hacía. Lo primero que van a hacer es trazar la línea de tierra. Una vez trazada la línea de tierra, van a marcar un punto medio que va a ser el punto 0. A partir de ese punto van a colocar la planta rebatida en medidas reales. En este caso, la planta va a ser exactamente igual a la que nos dan los datos, porque al ser un objeto simétrico, cuando la rebatimos queda igual. Una vez pegada la planta, nos posicionamos en el punto 0 y vamos a trazar la línea de verdadera magnitud en altura, que es la línea vertical H. Una vez trazada la línea, la vamos a modular cada 2 centímetros. Y a los 4 módulos, como lo podemos observar en los datos, vamos a trazar la línea de horizonte.
El otro dato que tenemos es la distancia, que está a 6 módulos. Contamos 6 módulos desde la línea de horizonte hacia arriba y ponemos el punto de distancia. Una vez que obtuvimos la distancia, vamos a trazar 2 líneas a 45 grados hasta que crucen la línea de horizonte. Y ahí vamos a obtener tanto el punto de fuga 1 como el punto de fuga 2. Una vez que obtuvimos los puntos de fuga, lo que hacemos es tomar esta distancia, la que va desde el punto de fuga a la distancia, y trasladarla sobre la línea de horizonte. Y ahí vamos a tener el punto medidor 1. La otra alternativa es con un compás, apoyan la punta en el punto de fuga y el grafito en el punto de distancia y lo trasladan sobre la línea de horizonte. Hacemos lo mismo del otro lado. Apoyo la punta del compás en el punto de fuga y el grafito en el punto de distancia y traslado sobre la línea de horizonte. Así vamos a obtener el punto medidor 2. Una vez que obtuvimos los puntos de fuga y los puntos medidores, vamos a ir al punto 0 y vamos a proyectar 2 líneas, una para cada punto de fuga. Una vez que realizamos esa fuga, vamos a volver a la planta en medidas reales y vamos a trasladar estas distancias de los módulos hacia la línea de tierra. Esto se puede hacer proyectándolo con un compás o se puede hacer tomando la medida de cada módulo y marcándola sobre la línea de tierra. Una vez que tenemos sobre la línea de tierra la modulación de este lado como de este lado, lo que vamos a hacer es, de aquí, vamos a ir a los puntos medidores. Todo lo que está de este lado va al punto medidor 2, todo lo que está de este lado va al punto medidor 1. Es una proyección que va de la línea de tierra al punto medidor. Una vez que tengo todos los módulos fugados a los puntos medidores y los cortes en la línea, vamos a proceder a proyectar todo lo que está de este lado hacia el punto de fuga 2, todo lo que está de este lado hacia el punto de fuga 1. Y de esta manera obtenemos nuestra planta perspectivada. Lo primero que vamos a hacer es generar la planta del objeto en perspectiva. Nosotros ya sabemos que vamos a tener a nuestra elipse dentro de este cuadrado. Para eso, marcar primero los puntos ortogonales, que ya los tenemos delimitados por la misma planta. Ahora tenemos que marcar los puntos de la diagonal. Vamos a tomar los puntos laterales de la planta que resultan de la intersección del borde de la planta con la proyección de la línea de tierra hacia el punto medidor. Vamos a tomar el punto resultante de la fuga que hicimos recién y lo vamos a proyectar hacia el punto de fuga opuesto. Es decir, una vez que el punto está acá y lo llevo al punto medidor, ese punto resultante lo llevo hacia el punto de fuga. Donde corta la diagonal a esa fuga, vamos a marcar un punto. Una vez que tenemos todos los puntos, vamos a trazar nuestra elipse. Ustedes lo van a hacer a mano alzada, pero yo voy a usar la herramienta Bézier. Cuando dibujan las elipses, también les recomendamos que las hagan así, siempre pensando en la curva a partir de 3 puntos y no de a 1 para que no les queden facetadas. Y ahí tenemos la elipse en planta. Bueno, ahora nosotros tenemos esta elipse, pero necesitamos realizar el cilindro. Entonces vamos a ir a ver los datos y vamos a ver que nuestro cilindro tiene 2 módulos de altura. Entonces vamos a ir a la línea de altura en verdadera magnitud. Marco 2 módulos en la línea de altura y lo que voy a hacer es proyectar desde acá la altura hacia el punto de fuga. Ahora tenemos que trasladar esta altura, que está en el borde de la planta, hacia el centro. Por lo tanto, vamos a tomar el vértice del plano que ocupa la elipse y vamos a elevarlo verticalmente hasta que corte con la línea de altura. Cuando la línea que acabamos de fugar corta con la vertical del vértice del objeto, que en este caso coincide con la línea de altura, vamos a marcar un punto. Ese punto lo vamos a fugar hacia el otro punto de fuga, es decir, al punto de fuga 2. Esa línea que acabamos de fugar es la altura llevada un módulo más adentro. Por lo tanto, ahora elevamos una vertical desde el vértice de planta directamente a esa línea de altura que acabamos de fugar. Y el corte entre ambas líneas lo fugamos hacia el punto de fuga opuesto, es decir, el punto de fuga 1. Vamos a trazar la otra vertical hasta que corte la fuga. Una vez que corta la fuga, vamos a proyectarla hacia el punto de fuga opuesto, es decir, el punto de fuga 2.
Y ahí queda armado el plano, que es la tapa del cubo que va a contener el cilindro. Una vez que trazamos el plano, vamos a trazar las diagonales. Como pueden ver, una de esas diagonales coincide con la línea de altura. El próximo paso va a ser elevar todos los puntos que teníamos en la elipse en planta hacia el plano de arriba. Para hacer eso, vamos a levantar los puntos medios y vamos a trazar los puntos que salen desde la diagonal. Como una de las diagonales coincide con la línea vertical de altura y por la manera en la que está dada la fuga no podemos establecer dónde corta la proyección de la elipse de abajo hacia arriba, lo que vamos a hacer es proyectar los puntos de la otra diagonal. Para eso vamos a proyectar desde el punto de fuga una línea que atraviese a los puntos de la diagonal y llegue hasta la línea de altura, que hace las veces de diagonal menor. Una vez proyectadas todas las líneas, vamos a marcar los puntos. Y una vez marcados los puntos, vamos a trazar la elipse. Una vez que tenemos trazada la elipse del plano de arriba, vamos a unirla a la de abajo mediante líneas laterales. Y así ya tenemos listo el cilindro vertical a 2 puntos de fuga. Recuerden, valorizar el objeto y usar líneas de transparencia. Bueno, chiques, en esta clase van a hacer esos 2 ejercicios que vimos recién. Para eso, les dejamos los datos en el práctico que acompaña este video, además del paso a paso. Como siempre, el módulo que les damos en los datos está pensado para hojas de 35 x 50. En este caso en particular, les recomendamos que traten de conseguir hojas de ese tamaño, o en su defecto también pueden agregarle papelitos en los laterales, como mostraba el video que vimos recién. Esperamos que puedan hacer los ejercicios sin problemas y si tienen alguna duda pueden consultar con sus docentes en las comisiones de Classroom. Nosotros nos vemos en la próxima clase.